Bienvenidos a El Punto Ciego. En este video analizamos la reciente aparición del candidato presidencial Johannes Kaiser en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Una entrevista que dejó varias conclusiones importantes sobre el Estado, la derecha, la corrupción, la migración y los temas valóricos. No fue una performance perfecta, pero sí una de las pocas donde un candidato de derecha enfrenta sin ambigüedades las preguntas que muchos eluden. Vamos por partes. Y por supuesto, Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario, además ratificado como presidente de la colectividad. Bienvenido. Así es, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con tan notables contertulios. Esperemos que sigan hasta el final de la entrevista. Claro, Sí. 15%, 14,8% de participación no parece en comparación con otras participaciones de otras colectividades. Depende cuál. El PS, por ejemplo. ¿El Partido Comunista? Sí, pero estoy diciendo comparando con lo que yo me imagino que quieren compararse con No, lo alto de la tabla. Lo que sucede es que Déjeme evidentemente... decir las Sí, cifras, son por como favor. 6.500 militantes que votaron presencialmente. Sí. Hay que decirlo, de 44.000, por eso le decía que no parece un exitazo. No lo es desde el punto de vista del número. Ahora la comparativa la tienes que hacer efectivamente con partidos en la misma situación. Si tú vas a ratificar, no existe una competencia interna. La ratificación es bastante más aburrida que una competencia entre listas. En el PS Ese no había es mucha un punto. competencia. En el Partido Socialista sí No, se juega pues sí, harto más. pero harto se sabía más que iba- a la interna, Siempre no, sí se juega Todos sabían mucho que iban más a la ratificar interna. a Paulina Banoy. A ella, pero hay mucho más que decidir en Pensé que esa, era más en fome esa su materia. elección. Era más fome nuestra elección porque se ratificaba la directiva, teníamos una elección de consejeros nacionales, pero no había elecciones regionales, no había elecciones comunales, en ese sentido, evidentemente que había menor tracción. Pero por otro lado, siendo una elección ratificatoria, al final puedes comparar efectivamente con el Partido Comunista, mismo número de militantes, ellos llevaron 5.000, nosotros llevamos 6.500. Y el PS Johannes, llevó 15.000, o sea, un 33%. Así es. Ahora, la pregunta es si eso es solo que su elección era más fome, También. ya, que es lo que usted dice, o si es que efectivamente esto nos habla de que usted, su candidatura, está en un momento más complejo y le sumo, para la discusión, las últimas encuestas en las que aparece no creciendo, sino que bajando. Y quiero preguntar si usted admite que en comparación con lo que estaba hace algún tiempo, no está en un tan buen momento político. No estamos en el mejor momento político, Ya. eso es correcto. Tenemos que haber caído unos 3 o 4 puntos. Otros dicen Sí, que más, sí, alguna pero encuesta incluso es 9. la misma encuesta que decía que iba a ganar Sebastián Sichel en la última presidencial, creo. Y si no me equivoco, tienen que explicar también por qué hay una diferencia de 10, 11 puntos entre distintas encuestas. Pero las O sea últimas dos, que- Cadem, Panel Ciudadano está bien cerca de su medición. Nosotros vemos otras encuestas que nos dan resultados distintos. Por lo demás pasa lo mismo no solamente conmigo, ojo, porque esto está pasando con Matei, está pasando con Toa, está pasando con Winter, está pasando con Jara. Según la encuesta, tú tienes diferencias que son de más de 3 puntos, que es normalmente lo Ya, pero que por da- eso no acaba de pero- indicar que es mejor perdona, momento, lo ¿por que- qué? a lo que, bueno, entre otras cosas, nosotros nos hemos concentrado mucho en lo que fue nuestro trabajo de consolidar el partido y otras cosas también. El resto de las campañas se desataron. Todos entraron a jugar. Nosotros estábamos planificando para entrar en junio, julio, una vez que estuviese más consolidado el partido. O sea, el partido político, pero evidentemente que parece que las cifras que estábamos dando nosotros a través de encuestas desataron una carrera hacia la presidencial también en nuestro Johannes, sector. quiero citarle unas palabras Y que eso dijo- significa también que se han hecho inversiones no menores. Sí, para abrir- Consultado sobre si se mantendrá en carrera presidencial pese a no alcanzar los 20 puntos en encuestas, Kaiser aclara que su disposición a bajarse estaba vinculada a una primaria que nunca se concretó. Al no existir ese mecanismo, su candidatura se mantiene hasta la primera vuelta. Más que un desafío a los otros candidatos, es una reafirmación de compromiso político con su electorado. La decisión no depende de encuestas, sino de principios y estrategia. No hay espacio para ambigüedades. Panel, antes quiero hacer una pregunta. Usted hace 7 meses en una entrevista en Arica dijo, si uno no es capaz de ganar una primaria, nadie le dice que pueda ganar en primera vuelta. ¿Para qué van a ir a malgastar recursos en una primera vuelta? Hay gente que va a primera vuelta para recibir las lucas, yo no soy así. Eso significa que si voy a ir a primera vuelta, voy a ir a primera vuelta con el respaldo de un bloque amplio de partidos y si no, veré qué se hace. Ahora, si estoy marcando 20 puntos, puede que vaya a primera vuelta. No está marcando 20 puntos, no tiene una coalición detrás, ¿por qué va a ir a primera vuelta? Porque todavía no estamos en agosto, estamos en agosto. Ya. El momento, a ver, en primer lugar, lo primero. Aquí los que no quisieron primaria, nosotros nos ofrecimos para hacer primaria, pusimos nuestras condiciones, esas condiciones no se cumplieron, por lo tanto no pudimos ir a primaria. Ahora vamos a ver cuántos pares son 3 moscas en materia de cuánto pesa cada uno en primera vuelta. ¿Cuál es el problema? Si aquí, por lo demás, supuestamente no pesamos nada, entonces ¿cuál es la dificultad con que nosotros vayamos a medirnos? Yo creo que el resultado no va a ser sorprendente, porque ya nos sorprende que las encuestas no le den a una, pero va a ser bastante más modificador del panorama político. Si me bajo en este momento, no podríamos medir. Cuando le preguntan si va a ir a primera vuelta, Kaiser es tajante, no solo va, sino que ya no está dispuesto a ceder. Ofreció primarias, no se las aceptaron. Su respuesta, vamos a ver cuántos pares son 3 moscas. Es porque no nos entendimos Acusa en que el su momento oferta fue usada para debilitar su candidatura. ¿verdad? Entonces, simplemente Y ahora, bajar mi candidatura simplemente, se acabó la el análisis, generosidad. sin embargo, hiciste- No se va. hiciste una lista común. Yo termino, Va sin con duda, todo. vamos a hacer una lista parlamentaria común. Ese no es el punto. El punto es que nosotros en su momento tuvimos nuestras diferencias con republicanos. La razón por la cual yo no estoy en el Partido Republicano no es porque me haya entendido con ellos.
¿no? La razón por la cual se vino mucha gente del Partido Republicano al Partido Nacional Libertario es porque nosotros tuvimos diferencias de fondo hace no mucho tiempo atrás. Y esas diferencias Era una justifican coyuntura dos candidaturas presidenciales en el Bueno, sentido siguiente, ¿no? yo Al elector de ofrecí- derecha, al elector yo de ofrecí derecha, en su momento primario. al elector de derecha que sigue esto más de lejos, pero que, en fin, al elector incluso de una derecha dura, yo creo que le cuesta distinguir. ¿Cuáles serían esas 2, 3, 4 diferencias importantes para que el elector pueda En esencia, dirigir su propio voto? Porque cuesta verla a veces. mire, bueno, cuesta, efectivamente, porque aquí nosotros estamos pintando con una brocha muy gorda, ¿ya? Pero nosotros tuvimos nuestras diferencias en el segundo proceso constitucional. Yo sé que aquí muchos analistas salieron a plantear que esta habría sido la constitución de la ultraderecha, republicanos y todo el tema. Bueno, los de derecha más dura dijimos que no a esa constitución, porque nos pareció que una serie de elementos que habían sido introducidos en ese texto Ok, se conflictuaban con nuestros principios políticos más esenciales. Ok, pero y eso por eso votamos justifica- en contra y por eso se perdió el proceso constitucional. pero No nos equivoquemos. eso justifica se perdió hoy por día, derecha. eso justifica hoy día 2 candidaturas presidenciales, porque eso remite al pasado. No, Mi pero, pregunta es a ver, ¿quién ofreció primaria? Ok, si eso yo lo sé. ¿Quién se negó a primaria? La pregunta es cuáles son sus diferencias sustantivas para un eventual gobierno. Bueno, ¿Qué es lo que sería tan distinto? en un eventual gobierno, nosotros somos libertarios. Nosotros no creemos, por ejemplo, en utilizar al Estado para imponer o impulsar una agenda cultural específica. De hecho, creemos que la institucionalidad del Estado que ha sido utilizada para ello, ya sea el Ministerio de la Cultura o el Ministerio de Educación, etcétera, se ha transformado más en un impedimento que en una ayuda para mejorar la calidad de la educación, etcétera. Por eso que estamos buscando, por ejemplo, la autogestión de los colegios, algo que normalmente veníamos viendo desde la izquierda como propuesta. Pero nuestra idea es la siguiente. Nosotros no nos metemos en el bolsillo de la gente, porque pretendemos meternos lo menos posible. Por eso estamos a favor de reducir la carga tributaria lo más posible. No nos metemos en la economía, tratamos de tener un Estado que sea prescindente en materia económica. Todo un contraste No con me- republicano. Claro, porque No, ahí- Esta lo que republicano pasa es que cosas distintas, efectivamente la derecha en Chile está compuesta por una serie de formaciones políticas que tuvieron génesis muy distintos el uno al otro. Tú tienes a los conservadores y tienes a los liberales, que se agarraron en su momento incluso a balazos en la batalla del Ilcay. ¿De acuerdo? Y esas diferencias efectivamente tú las tienes hasta cierto punto en Pero- cuál es la percepción que tú Pero tienes no del están en Estado, el que es lo que Partido quiere hacer. Republicano, precisamente. ¿Cómo? No están los liberales en el Partido No, los Republicano. liberales no están en el Partido Republicano, tampoco están en Evópolis. Con mucho respeto, porque cuando usted cree en la reducción del tamaño del Estado, usted no hace lo que ha hecho Evópolis más de una ocasión. Kaiser señala que su partido nace precisamente por desacuerdos de fondo con el Partido Republicano, no por un quiebre personal. La distinción principal, los libertarios no buscan instrumentalizar el Estado para imponer visiones culturales, ni para mantener estructuras administrativas que, según él, solo reproducen ideología. Habla de autogestión educativa, reducción del aparato estatal y un Estado más limitado. En la práctica, representa una crítica directa a la derecha tradicional que ha sido incapaz de desmantelar estructuras heredadas de la izquierda. Perdón, diputado, que le insiste, perdón, yo todavía no veo un argumento fuerte que distinga a las dos candidaturas. Nosotros somos mucho más radicales en materia de reducción del Estado, de la carga tributaria, ¿Hasta de la dónde querría reducción de la, reducir? ¿Hasta dónde querría hasta lo reducir? posible. ¿Eso Efectivamente, cuánto lo es en posible. Chile hoy día? Nosotros estamos pensando en reducir el gasto fiscal cuanto menos en 5 puntos del PIB. Eso significa también eliminar, o en la práctica sería transformar en subsecretarías, son 19, no, son 9, son 16 ministerios que se transformarían en subsecretarías, ¿Sabe con qué la me eliminación de toda la ¿Sabe- administración asociada. ¿Sabe qué me recuerda esto? Sí. El actual gobierno pretendía subir en 8 puntos del PIB la recaudación. Sí, para que vea. No sé cuánto lo logró, probablemente virtualmente nada, porque no hubo una reforma Lo que tributaria. pasa es que es más fácil, ¿sabe qué? Es más fácil ahorrar que recaudar. Diputado, Una de las propuestas más concretas, reducir el gasto fiscal en 5 puntos del PIB. ¿Cómo? Fusionando ministerios, eliminando cargos duplicados y despidiendo a cientos de miles de funcionarios innecesarios. Kaiser no evade el costo político de la medida. Lo explica con cifras y objetivos, eficiencia, control del gasto y recuperación del sentido del Estado como herramienta, no como fin en sí mismo. En un contexto de escándalos por licencias médicas falsas, la propuesta no suena descabellada, sino como una respuesta estructural. Le vamos a preguntar un poquito más de eso, porque le vamos a preguntar un poquito más de eso. Lo dejo. está devolviendo lo la dejo- imagen de que usted es sí, el Boris de sí. la derecha. Lo dejo súper anotado la versión NutraSuite de Kaiser, pero antes me gustaría hacer una pregunta súper concreta de cara a quienes lo están viendo. Usted hoy día, Johannes Kaiser, ¿se podría comprometer delante de todo lo que lo están viendo a quien no se va a bajar y a quien no lo vamos a ver después de candidato a senador o diputado? Mire, yo ya les los dije en más de una ocasión, yo no uso, normalmente no cambio de opinión en estas materias, di mi palabra, la di antes, no la tengo que dar aquí de nuevo, pero la doy de nuevo. Ya. ¿Para qué más? No me voy a bajar, punto. Y no va a ser candidato ni a diputado ni a senador. No voy a ser candidato. Ya, y otra Bueno. pregunta. Usted, ¿se acuerda cuando Evelyn Matei dijo que lo podía sumar como a su gabinete y usted dijo, no, no me interesa? Quisiera preguntarle, si le ofreciera un cargo en su gobierno, José Antonio Kast, ¿usted aceptaría? Eso depende mucho. ¿De qué? Depende de cuánta autonomía tuviese para ejercer ese cargo. Pero eso podría ser un sí, o sea, lo pensaría. Bueno, lo mismo que yo le ofrecería a José Antonio Castro, probablemente un cargo en mi Me gobierno. imagino, pero a Evelyn Matei le dijo no. No, a Evelyn Matei le dije que no hiciese, ¿cómo decir? No anduviese cocinando, o sea, que no me metiese en su receta y en su menú, porque no estamos en conversaciones, ¿de acuerdo? Respecto de ser parte del gobierno de Chile Vamos, yo no creo que eso sea una posibilidad. Por eso hay una No diferencia. estaba hablando de sapo, yo me imagino que... ¿Diputado? Frente a la idea de que su candidatura divide a la derecha, responde con una tesis clara, ya se logró correr el eje del debate.
Que hoy incluso candidatos oficialistas hablen de orden, gasto público y probidad, demuestra que sus temas han calado. Y cierra con un compromiso público: no será candidato a senador ni a diputado. No está buscando puestos de negociación, sino disputar la presidencia desde una posición política definida. La entrevista de Johannes Kaiser en Tolerancia Cero dejó más preguntas para el sistema político que para él. Fue uno de los pocos candidatos que no rehúye los temas complejos, que no disfraza las cifras ni ajusta sus principios para agradar. Podrá tener errores, podrá incomodar, pero representa una línea política clara en un escenario donde muchos operan según conveniencia y cálculo. En este canal no repetimos titulares. Los analizamos. No buscamos agradar. Buscamos entender, cuestionar y contrastar ideas con datos. Si eso te parece necesario en el contexto actual, considera suscribirte a El Punto Ciego. Nos vemos en el próximo video.